Bueno chicos, espero todos se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a iniciar una nueva civilización que es la civilización de la India o la cultura hindú, ¿cierto? Bueno, quiero comentarles la posición geográfica se encuentra en el continente asiático, más específicamente hacia el sur, en una península que es la que ustedes ven acá, llamada la península de Indostán. Aquí los primeros pobladores fueron llegando, ustedes saben, como en todas las culturas, como en Egipto estuvo el río Nilo, en Mesopotamia estuvo el río Tigres y el río Éufrates, y pues aquí en la civilización india se tomaron de este río que fue el río Indo y también el río Ganges, ¿cierto? Pero inicialmente digamos que lo primero que ellos vieron fue el río Indo para empezar a establecer su cultura y de allí empezar a darle ese funcionamiento a lo que fue la parte de la ganadería y la parte de la agricultura también, ¿cierto? Entonces aquí es donde empieza a florecer una gran civilización. También se puede rescatar que pues era bastante húmeda, bastante tropical y hacia el occidente sí era una región un poco más desértica, como por acá más o menos hacia abajo. Listo. Entonces con base a esto, ahí fue donde se empezó a ubicar la primera civilización de la India. Podemos decir que los primeros pobladores llegaron más o menos hacia el año 4000 y 3500 antes de Cristo, ¿cierto? Ellos eran los dravidianos también y construyeron pues ciudades al nororiente, o sea, más o menos por este lado, empezaron a desplazarse y empezaron a construir sus primeras civilizaciones entre ellos, ¿cierto? Entonces desarrollaron poblados, desarrollaron una arquitectura urbanística con características, bueno, como les digo yo, muy rudimentarias a raíz pues de que era una población que hasta ahora estaba empezando a establecerse. ¿Listo? Bueno, con base a eso, entonces vamos a mirar por acá cuál es la influencia, una de las influencias más importantes para, para los hindúes, como lo fue el Brahma o el brahmaísmo, ¿cierto? El brahmanismo. ¿Quién era Brahma? Bueno, Brahma era un dios que simbolizaba la fuerza. Se decía que infunde todo lo que es la vida, purifica y santifica las almas. Es lo que tienen ellos como esa fortaleza. Y por eso dice que todo proviene de Brahma y asimismo debe devolverse a él. ¿Mm? Todo proviene de él y a él debe devolverse siempre. Eso es lo que ha sido el legado de aquella población hindú con el fin de rescatar esta religión. Entonces resulta que hay algo que les llaman las castas, que se encargaba de que el propio Brahma trataba como de seleccionar un grupo de personas, ¿sí? Y los colocaban en un grado de purificación. Entonces, dependiendo cómo se haya portado esa persona, o se haya comportado, mejor dicho, entonces asimismo lo ubicaba en una casta. Y pues esas castas tenían un grado de purificación más alta, pues el que realmente ha sabido obedecer las decisiones, las normas del brahmanismo, pues quizás está más cerca a purificarse que los otros que quizás no han estado muy disciplinados en esta religión. Bueno, aquí es curioso ver cómo en este sistema de vida Brahma comparte poderes también con otros dioses. Hay un dios que se llama Vishnu, hay otro que se llama Shiva, hay otro Osiva y hay otro que también lo mencionaban que era el Trimurti. En estos expresa el principio del amor cósmico. ¿Mm? A Shiva también se le conoce como la diosa de la montaña, que significa que es la diosa de la muerte, pero también de la procreación y de la vida, ¿cierto? Entonces, y la otra, que es Trimurti, simboliza el mundo
cósmico de la danza. Entonces, por eso es que cuando ustedes tienen la oportunidad de ver esta cultura, pues resalta mucho estas características, la danza, la religión o más la parte espiritual, ¿cierto? Entonces, dicen que el Brahma emana los humanos, animales y las plantas. ¿Qué quiere decir eso? Que los humanos vuelven al Brahma al morir, siempre y cuando estén purificados. Los más impuros necesita que tienen que tener varias reencarnaciones. O sea que esta cultura también cree en la reencarnación, ¿cierto? Y si pues esa persona, digamos que no trata de comprometerse en vida, pues lo más probable es que su vida va a ser indigna en el momento de estar reencarnando en una casta inferior, y ahí ya estamos hablando posiblemente de animales también. ¿Cierto? Entonces, bueno, es como para tenerlo. Acá en el brahmanismo eran un poco más exigentes y así lo hacían ver en cuanto a la religión, y había que respetar bastante a Brahma y serle muy fiel y rendirle bastante culto y honra a él. De lo contrario, pues podía pasar cosas como ya les comenté. Pero bueno, entonces resulta que por otro lado también empieza a llegar poco a poco el budismo. Resulta que las personas a raíz del brahmanismo pues se sintieron bastante inconformes y empezaron a decir, bueno, pero esto es como injusto, que me porté mal y ya tengo que reencarnar, o probablemente voy a estar en una casta inferior, que es lo que ustedes conocen, que a veces por eso es que cuidan bastante los animales, lo que es los ratones, lo que son cualquier animal, pero el animal más importante en la India es la vaca, precisamente porque es el animal más digno que, que está en esta religión, y es un animal que aparte de todo merece la honra también, así lo hacen ver. Y de la vaca hacia otros animales, más, ahí sí ya ven otras castas y ya los ven más inferiores. Entonces digamos que lo más inferior vienen siendo los roedores, por los cuales también los cuidan mucho, los alimentan porque creen que probablemente algún ser querido que haya fallecido, pues se ha reencarnado en esos ratones, y por eso los cuidan tanto y los alimentan. Pero bueno, entonces vamos a mirar un poco más sobre el budismo, ¿cierto? Entonces resulta que los brahmanes o los que creían en el brahmanismo se sentían muy inconformes con las nuevas decisiones que se estaba tomando. Entonces empezaron grandes diferencias sociales y a raíz de eso ya no estaban totalmente de acuerdo. Entonces resulta que empezó a salir un señor llamado Siddhartha Brahma, ¿cierto? Siddhartha Gautama, perdón, mira, ya me estoy confundiendo. Brahma era del brahmanismo. Siddhartha era una persona, un niño que fue creciendo con principios muy sólidos en su parte espiritual. Resulta que cuando llegó a una determinada edad, él decide seguir pues en esa meditación, porque en la cultura hindú se sobresale bastante ese nivel de meditación que ellos mantienen. Por eso todo lo que es el yoga, toda esta nueva manera de ver las cosas provienen de allí, y de cuestionar su persona, y de cuestionar su sentido en la vida, de mirar hasta qué punto usted puede trascender. Todo eso lo vino trayendo el budismo a cargo de este personaje que fue Siddhartha Gautama, muy popularmente llamado Buda, ¿cierto? Estamos hablando del 563 a 483 antes de Cristo, su trayectoria en vida. Entonces dice que él abandonó su familia, abandonó tierras, riqueza, todo, precisamente para dedicarse a la reflexión y predicar una nueva regla de vida. Originalmente, pues el budismo, como les digo, no era una religión en sí, sino era básicamente un culto a Dios. ¿Mm? Eran esos preceptos morales que proponían la salvación a través de la extinción del dolor. Entonces resulta que la persona tenía que pasar por una serie de calamidades, valga la aclaración, para poder llegar al nirvana. El nirvana era ese punto más alto para poder llegar y conseguir esa salvación. Pero para llegar allá usted tiene que pasar por diferentes obstáculos y tener que sufrir. Entonces, a raíz de esa situación, pues Buda
llamaba el nirvana como ese punto más alto donde la persona tenía que irse preparando a raíz de dolores, de sufrimientos, de sacrificios para poder conseguir su salvación. ¿Sí? Entonces eso es como lo que quiso dar a entender Siddhartha Gautama. Entonces acá dice que se constituyó en el primer líder hindú en rebelarse contra las injusticias del brahmanismo, si se dan cuenta lo que les estaba comentando. Bueno, acá tenemos a Buda como en ese proceso de meditación, que es lo que yo les estaba comentando, de reflexión. Él abandonó toda su parte materialista para empezar a pensar en él como ese ser existente en el universo, ¿cierto? Entonces resulta que el rey de esa época adoptó el budismo también como una religión oficial. Entonces, a raíz de eso, entonces Buda empezó a ser más popular y esa religión empezó a extenderse. Llegó a China, llegó a Corea, llegó a Birmania, llegó a Indochina, hasta tal punto pues que Buda llegó a ser muy importante y pues ahorita, hoy día a nivel mundial, pues conocemos el budismo y algunas ideas como tal que todavía se mantienen, pero también se mantiene otras ideas que ha venido adoptando la gente para seguir fortaleciendo esa parte del espíritu, ¿cierto? Bueno, hay otra cosa que tiene en cuenta aquí este señor Buda, como dice el karma. Entonces él dice que los mundos renacen gracias a las fuerzas de las acciones y a eso se le llama así, de los seres de otros mundos, los cuales van desapareciendo. Quiere decir que se rechaza la idea de un creador omnipotente y misericordioso. O sea, hay un Dios. De que hay un Dios. Pero resulta que ese Dios, como todo, está fluyendo. Entonces, ese Dios puede llegar a un punto, a un determinado momento, a su final, pero después va a aparecer otro Dios, así como el cambio que constantemente tiene la naturaleza. Eso daba a entender acá Buda, ¿cierto? Bueno, en términos generales. Bueno, aquí vamos a ver algo interesante de la parte de las artes y la ciencia de India. Ya cambiando un poco más de tema religioso, nos vamos más hacia la parte de las artes. Resulta que ellos, pues así como ven los números, ¿cierto? Asimismo nuestra cultura los empezó a adoptar. A ver, ustedes qué relación ven entre el número de antes y el número de ahora. Espero pues vayan mirando. Mientras tanto yo les voy diciendo. Entonces resulta que se destacó por amplios conocimientos en la matemática, inventaron los números, inventaron la figura como tal que representa la cantidad o el valor, ¿sí? Y acá le dan un significado muy importante. Si ustedes se dan cuenta, por cada ángulo que tiene cada número simboliza la cantidad. Por ejemplo, el número 1 tiene solo un ángulo, ¿sí se dan cuenta? Entonces quiere decir que significa el 1. El número 2 tiene dos ángulos, que significa el 2. El número 3 igual, y ahí está el simbolismo que les daban ellos. Por la cantidad de ángulos que tuviera, así mismo simbolizaba el número. El número 0, pues como no tenía un valor, un significado en sí, entonces no le colocaron ningún ángulo. Pero sí se dan cuenta más o menos cómo ellos visualizaron de esta manera para así mismo representar los números. Una de las tantas artes y ciencias que ellos pues lograron avanzar desde su propia cultura. Otra es el juego de ajedrez, que fue uno de los más importantes de la civilización. ¿Sí? Entonces ellos, gracias a ellos, es que ustedes quizás han tenido la oportunidad de jugar o de conocer cómo es el juego. Y esto se basa en esta cultura. Bueno. Tenemos otra característica importante y es la organización social del hinduismo. Si se dan cuenta, entonces tenemos inicialmente a los brahmanes o sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos? A ver, miremos. Ellos, obviamente, entonces tenemos al dios Brahma, que pues ya es el dios supremo, ¿cierto? Pero, bueno, digamos que el dios Brahma, porque ya después fue incorporándose la nueva religión que fue el budismo. No quiere decir que se extinguió el brahmanismo, no. Entonces el brahmanismo siguió existiendo, sino que digamos que el budismo permitió que la gente también tuviera otra manera de pensar diferente.
Entonces, en esta organización social solamente tenemos pues como foco fundamental acá el Brahma. Pero después le sucede o le sigue, mejor aún, los brahmanes o sacerdotes que tenían una formación intelectual, unas normas morales y pues se encargaban de todos los asuntos religiosos, ¿cierto? Bueno, luego en segunda parte tenemos a los kshatriyas, que son los altos miembros del ejército y también de la nobleza. Eran los grandes propietarios de tierras y pues eran los encargados de gobernar. Estos que están por acá, ¿cierto? Bueno, en tercer nivel tenemos a los sudras, que son los que están aquí. ¿Quiénes eran? Pues constituyen ya como tal, como ustedes se dan cuenta, a los trabajadores. Constituyen a los agrícolas, a los artesanos, ¿sí? Y también a los dravidianos que fueron sometidos por los arios. Pero digamos que en esta parte no se sentía, no se veía como esa discriminación todavía. Bueno, entonces aquí estaban los sudras. Más abajo vamos a ver a los parias o intocables. ¿Por qué los llamaban así? Pues resulta que ellos eran los que incumplían las leyes y eran expulsados de las castas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, vivían en lugares apartados, ¿cierto? Y pues en precarias condiciones. Se decían que eran considerados impuros. Entonces a esta casta también se les llamó como castas de los prisioneros, ¿cierto? Para tenerlos en cuenta. Es que no me deja, aquí en el video me señala es a los sudras y no me deja ver bueno, los últimos, ¿sí? Los últimos que están acá. Es que trato de ampliarlo, pero se me amplía es donde están los sudras. Pero los últimos de la pirámide es donde todas estas personas pues están en sufrimiento, están apartados, están los prisioneros de guerra y bueno, todas las personas que quizás no cumplieron las leyes como les comenté. ¿Listo? Y los sudras pues pertenecen a esta que está acá. Y los vaisyas pertenecen a los que están acá. Tenemos entonces a los kshatriyas y tenemos a los brahmanes, los sacerdotes. Y en primer lugar, pues el brahman. Bueno, entonces, con base a esto, vamos esclareciendo más sobre esta cultura, sobre la cultura hindú. Yo espero también que pues ustedes en, en próximas oportunidades tengan la oportunidad de, perdón, acá la redundancia, tengamos el espacio para poder averiguar otros datos curiosos de la India y que en clase podamos socializar. ¿Listo, mis niños? Entonces, bueno, eso era todo y estamos en contacto para seguir trabajando sobre esta civilización. Bueno, cuídense mucho y espero se encuentren muy bien.